Instituto Bíblico hasta hoy, en donde me acuerdo que dice Romanos 8:28. A ver, a la una, dos, y sabemos todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y lo fue clave porque en el devocional que llegamos, me recuerdo que estaba solo en la banca y abrí 8:28 de Romanos. Bueno, no era precisamente 8:28, abrí la Biblia y empecé a leer la lectura antes de todo. Y en ese versículo empezaba a correr agua. Tú pones algo en un riachuelo que es agua transparente y ¿qué pasa? Lo logras ver, ¿verdad? Este era que corría agua en el versículo y yo me tallaba los ojos y dije, ¿qué? ¿Por qué corre agua? Entonces yo volteaba y no había nadie. Yo quería que estuviera alguien para chismear qué era lo que estaba pasando. Y yo estaba pensando, gracias, pero ¿por qué me compartes esto a mí? Y dije, de seguro voy a voltear y no se va a ver ahora sí. Y que volteo y todavía estaba corriendo agua. Dije, la sangre de Cristo, gracias papá. Y se lo compartí a mi esposa, a los hermanos. En el transcurso de mi testimonio, de mi vida, les he dado ese testimonio, que ese versículo es parte de nuestra vida diaria. O sea, todo coopera para bien. Si le dicen ahorita a la hermana Vicky, vaya por 1 kilo de tortillas y no entiende, ¿por qué? Ella va obediente, se moja y todo, y dice, esto coopera para bien. Hay de ella si se enoja, amén, hermanos. Sí, porque se puede enojar, ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y sin paraguas, ando descalza o no sé, ¿verdad? Pero a veces así somos los hijos de Dios, quejumbrosos, aunque no digan amén. O sea, no entendemos por qué nos llegan las pruebas, las situaciones, pero no voy a hablar sobre tribulación ni prueba ni nada de ello. Quiero seguir pensando que lo que Dios está hablando a tu corazón en estos anteriores domingos, hoy también va a ser parte de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Porque si nos ponemos a repasar lo que hemos, en este poco lapso de tiempo vivido en esta tierra, no es nada comparable a lo que han vivido otros hombres o mujeres de Dios en respecto a pruebas. Sí, o sea, muchos murieron de manera prematura por el Evangelio, pasaron pruebas indescriptibles, ¿verdad? Y yo me sorprendo por la cantidad de gente que Dios pone en nuestro camino, como un Eddie, ¿qué apellida? Eddie Leal, o sea, un muchacho que perteneció a una banda delictiva muy fuerte y que su testimonio, cuando lo comparte, omite cosas por lo cruel que fue. Pero sin embargo ahora está predicando y anunciando el Evangelio. Y no por eso no deja de pasar pruebas, sigue pasando pruebas. Entonces, Dios ha hecho tantas cosas para que su pueblo, su iglesia, pueda disfrutar de lo que Él ya preparó. Si ya lo hizo, si ya lo preparó, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto de ello? Porque sin embargo vemos y nos esperanzamos, Señor, ya ven, y claro, así termina, ¿verdad? Apocalipsis, ven, Señor Jesús, y dice, amén. ¿Por qué? Porque ese es el clamor de la iglesia. Sin embargo, sabemos que también nuestro Dios no retiene su venida, según algunos lo tienen por tardanza, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos. Y no somos tú y yo, son todo el mundo que se pueda arrepentir. Le hablaba hace poco a una mujer ahí en el transporte que está ahorita trabajando y le decía, ¿qué has oído del rapto? Que la iglesia va a ser quitada de la tierra y va a ser llevada al cielo. Y se quedaba así como que pensando, ¿de qué me hablas? Y me da tristeza porque la ignorancia es el arma más poderosa que el enemigo usa, no solamente con los incrédulos, sino también con la iglesia. O sea, tú y yo podemos a lo mejor gozarnos de saber muchas verdades, pero aún falta descubrir más verdades. El Señor revela cosas de tu vida a alguien más, ¿para qué? ¿Para que te juzgue? No, para tu edificación. Y yo le decía a ella, es que la iglesia va a ser quitada y va a venir una calamidad a la humanidad como nunca la ha habido y ni la volverá a pasar. Sin embargo, la gente no sabe nada de ello. Y tú y yo que sabemos, no lo guardamos.
pensamos que se pierda, ya se le habló, no quiso, que se pierda, que se vaya al infierno o que pase el periodo de la tribulación. ¿Sí me explico? La iglesia precisamente tenemos que tener ese factor de amor al perdido. Si tú amas y dices que amas a Dios, si yo digo que amo y que le amo a Dios, ¿cómo lo voy a valorar o a calibrar eso? Amando al pecador. Si tú amas al pecador, amas a Dios, porque lo que Dios ama es precisamente a su creación. De tal manera, amó Dios al mundo, o sea, lo amó al pecador, tanto a mí como a todos, y de la misma manera. El título de esta prédica es Cristo Jesús lo hizo todo. Y no va a ser tan profundo en materia de doctrina, es prácticamente expositivo lo que voy a estar hablando, pero es precisamente para que estemos sensibles día a día de lo que Dios quiere hacer en mí, en ti y en los que le conocemos. La oportunidad es todos los días, hermanos. Amén. El día viernes en la noche le decía a alguien de los que son usuarios, pero también creyente, le dije, quizá ya no nos veamos, pero sin embargo tiene mi número, lo que se ofrezca. Él vive en Escobedo y ya lo iba a bajar, y ¿qué creen que hizo? Dijo, permítame hacer una oración por usted. Adelante. Faltaba más, faltaba menos, ¿verdad? Y me gocé porque le digo a mi esposa, vieras, se sintió un afecto de amor que a lo mejor ni él se congrega aquí ni yo allá, pero sabemos que el amor de Cristo nos une. Y estaba él hablando, ¿verdad?, sobre todo lo que era el ministerio y el próximo trabajo, si Dios permite. Y Dios está haciendo cosas maravillosas, pero Él ya lo hizo todo para que tú y yo pudiéramos de alguna manera disfrutar, tomar y hacer lo que Él quiere que hagas en tu vida. Pero somos a veces algo medios obstinados o parcos, ¿verdad?, en pensar de las grandezas de nuestro Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a los de Colosas, esa ciudad tan importante en aquel tiempo. Y en el capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 14, que es precisamente lo que vamos a estar viendo hoy. Y dice la palabra de Dios, si me siguen por favor, Colosenses 1, del 1 al 14. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito Dios, hoy te doy gracias en esta hora. Tú has sido fiel para con nosotros. Tú nos llevas, Señor, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Tú has colocado a la iglesia por cabeza y no por cola. Tú nos has dado, Señor, las primicias de toda la herencia
hasta que se complemente, Señor, la redención de este cuerpo, de esta situación humana. Pero tú nos llamas también a que vivamos una vida plena, una vida llena de victoria y de plenitud en ti, mi Cristo, sabiendo que hiciste tantas cosas para que la iglesia lo disfrute hoy por hoy. Háblanos hoy, Señor, y queremos seguir con toda la secuencia de lo que has hablado a esta congregación y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo está muy interesado en bendecirle siempre, ¿verdad? Cuando alguien me dice, oiga, Pastor Gabriel, hemos estado orando por usted. Y son hermanos o hermanas que por años no veo. Pero sin embargo veo que su respuesta o su comentario es sincero y yo me quedo agradecido. Digo, mira, no la veo. Sí nos hablamos a veces por teléfono, pero cuando me los encuentro, lo primero que dicen, estamos orando por usted y por su ministerio y todo. Y me gozo que gente sea fiel en ese aspecto y hay gente orando por ustedes también. Sin embargo, el apóstol Pablo le está diciendo que él es el apóstol de Dios y hermano de Timoteo y le está dirigiendo su carta a los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Ahí en el verso 3 dice, siempre orando. Y la palabra siempre es ¿qué? Siempre. O sea, se levantaba y empezaba a orar, caminaba hacia un lado y él iba orando. Se tomaba un tiempo en las vigilias y él siempre estaba orando y dando gracias a Dios nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pastor nuestro, o sea, vamos a decir el pastor Alex, ora por nosotros, ¿cómo lo hará delante de Dios? ¿No le han preguntado, hermano Alex, cuando usted ora delante de Dios por mí, cómo ora? Y si se queda callado, no quieres oírlo entonces. Pero si te dice de inmediato, doy gracias por tu vida. Ay, qué padre. Pero si eres una joyita, mi hermano, mi hermana, bueno, espero que no, ¿verdad? Alex ahí sabe, Señor, ahí una lágrima, mira a este hermanito. Y es duro porque a mí me ha tocado como ministro también tener que ir al Señor y decir, mira Señor, esta situación, ¿verdad? Y a veces uno se hace el incomprendido, pero sin embargo el apóstol Pablo está diciendo, miren, oro por ustedes y doy gracias a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué daba gracias el apóstol Pablo? Porque precisamente está él oyendo de su fe, cosas que todo ser humano posee, todo creyente posee y que puede también vislumbrar ante los demás. Como decía mi esposa el día de ayer, yo estaba todavía despertando apenas y ya estaba orando por este muchacho que estaba a quejido abierto. Hermanos, no se cayó de 2 metros, se cayó de allá, ya estaba subiendo a la azotea. Era para que sí hubiera habido una fractura. O el que por lo menos acá abajo su hermano lo cachó. Estaban pero bien hermosos, dicen allá en Centroamérica. O sea, estaban pasaditos. Ya no sabía si orar por el que estaba acá, de que lo cachó, o el otro que se cayó. Pero sí algo pasó. Dios hizo un milagro ahí. Pero que oigan cosas buenas de ti, de mí. Amén. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Empieza a ver el testimonio. Mira, están saliendo a evangelizar. Mira, están visitando los hospitales. Mira, uno de ellos va a la prisión allá a llevar la palabra. Empiezan a escuchar cosas que el creyente hoy por hoy debiera estar haciendo. Amén. Y empieza entonces el apóstol Pablo a gozarse y dando gracias a Dios por la vida de los hermanos y por su fe. Y luego continúa y dice, y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Alguien ha conocido de esos hermanos allá en la serranía que son creyentes y que te ha tocado visitarles? A los que hemos ido a Galeana, pues a Galeana. Pero alguna otra sierra, a donde vayas, son hermanos afectivos. Son hermanos que si tienen o que tengan, te lo ponen para que tú lo degustes y se desviven por el amor que se tiene. Amén. Y empieza Dios ahí a obrar en tu corazón porque dices, ¿cómo es que hay gente que me atiende o que me recibe y ni es mi familia, pero somos de la familia de Dios?
Si esta iglesia se debe caracterizar aquí en Casas Geo, en estas de Prados del Virrey, es porque se aman. Que se vea el amor aquí, se saludan allá y se conocen por el amor. No que, ay, viene el hermanito y se cambian de banqueta, ¿verdad? Para no saludar. Sí, porque eso pasa en un rancho que conozco, pero no acá. Entonces, el amor nos caracteriza ante el mundo y todos, dice que tenéis a todos los santos, gente que entre por ahí sabiendo que es hijo de Dios. ¿Cómo lo debemos de tratar? Con amor. Ay, no, se ve muy áspero, ¿verdad? Y a veces juzgamos sin conocer a la persona, pero si es un hijo de Dios, debemos de recibirlo así. La palabra de Dios nos dice que al que recibe a un profeta, ¿qué más? Recompensa de profeta le será dado. ¿Sí comprendemos ese aspecto? Porque muchas de las veces el creyente piensa, no, pues, ¿quién sabe quién es? Si no me dice, pues no voy a saber. No, el mismo Espíritu Santo te revela cuando tú debes de tratar a alguien con respeto y con decoro. Por eso habla, y en el verso 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hablando de la fe que todos nosotros poseemos, es hablar como de un pasado. Ya todos conocimos del Evangelio y recibimos a Jesús y nos arrepentimos, ¿verdad? Salvo que me diga uno, no, pues yo no conozco de Cristo, pues ahorita les evangelizamos. Pero también hablando del amor, se refiere al presente. ¿Cómo actuamos? ¿Qué estamos haciendo? Los planes que tienes para el Señor y para tu familia, para tu matrimonio. Y la esperanza, eso es lo que es el futuro. Si tú y yo tenemos esperanza para poder seguir trabajando en el reino, es porque tenemos ¿qué? Un futuro acertado, asegurado. Ayer me llegó un recuerdo, ya ven cómo es esa plataforma del Face, y me apareció la foto de 6 años atrás, y yo le digo a mi esposa, no recuerdo si la tengo o no, pero uno de ellos, de los 4 que estábamos en la foto del instituto, ya no está uno. Y me dio nostalgia, ¿verdad? Porque era más joven que yo. Y yo le dije, Señor, pero ¿habrá hecho lo que tú le pediste en ese lapso de tiempo? Él estaba pastoreando aquí en Pueblo Nuevo. Y a lo que voy es a eso. Su esperanza no mermó nunca. Y mi esperanza y la tuya no debe de mermar. Amén. Porque sabemos que el futuro está asegurado. O sea, el futuro habla sobre lo que tú y yo obtenemos de gracia y que ninguno de nosotros somos perfectos en esta vida. Tenemos que proseguir hacia lo que es la perfección. El Señor Jesús dijo un día ahí a sus discípulos, sean perfectos como ¿quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, también ustedes. Él no tenía que decir, yo soy perfecto, él sabía que era perfecto, siempre fue perfecto. Sin embargo, nosotros somos los que no alcanzamos a ser perfectos. Tú vas a una tienda y quieres comprar, no sé, una licuadora, pero al momento que la compraste, si te llegas ahí en la caja y la abren, te das cuenta que no trae el mango, la jarra. ¿Qué haces? Vicky, ¿qué harías? La regresas, ¿verdad? Porque no está perfecta. Tú y yo somos perfectos en Cristo, pero proseguimos a una perfección que debemos decir, Señor, vas a tratar con mi carácter, vas a tratar con mis bienes, vas a tratar con mi salud, vas a tratar con mi esposa, conmigo, con mis hijos, con todo a mi alrededor para alcanzar una perfección. Y ahorita oíamos, ¿verdad?, que las pruebas no son agradables, pero debemos de gozarnos en ellas. El apóstol Pablo le está diciendo a los de Colosa, ustedes están en medio de una generación tan corrompida que se creen autosuficientes y dignos de una sabiduría inalcanzable, pero están perdidos. Eran completamente arrogantes. Por eso el corazón del creyente siempre debe estar basado en las promesas y en las verdades bíblicas, recitando la palabra. Tú compartes la palabra y alguien está llegando como una espada de ¿qué? De 2 filos, ¿verdad? Y empieza.
Había un testimonio de alguien que ahorita tiene una iglesia grande que se puso con una mesa, una silla y puso un letrero para los que evangelizan. Y le puso el letrero algo que decía: se predice el futuro. Se oye medio raro, ¿verdad? Pero llegaba mucha gente a decir: ¿me puedes decir el futuro? Claro, ¿eres cristiano? Si no eres cristiano, pues ya te lo puedo decir, ¿verdad? Pero si eres cristiano también te puedo ayudar en eso. Porque la gente no sabe a dónde va. No sabe ni conoce cuál es el paso. Piensan que la muerte es ya, ahora sí, un descanso eterno. Y es cuando empieza lo que es eterno. Siempre hemos hablado, ¿verdad? Que esta vida es como un pestañeo. Así rápido se va. Pero la eternidad. Y quiero hacer más que nada reflexión en ello. Si el evangelio ha llegado a nuestra vida, imagínense en aquel tiempo el apóstol Pablo como que decía ahí en el verso 6, ha llegado a vosotros como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Algunos teólogos lo toman esto como una hipérbole, ¿verdad? De que, ¿cómo es que a todo el mundo? El apóstol Pablo estaba haciendo más que nada una referencia que se estaba llegando a lo más profundo del imperio romano, porque ya sabían quiénes eran los cristianos. Ya había persecución inclusive. Sin embargo, el apóstol Pablo lo escribe que a todo el mundo, no como que exagerando, sino sabiendo que ya muchas ciudades, muchos pueblos, etnias ya conocían del evangelio. Por eso tú y yo tenemos esa, vamos a decir, bendición, ¿verdad? De que si sabemos que hoy tenemos la manera de anunciar el evangelio, puede ser con, no sé, una llamada o una nota que hayas puesto como un testimonio tuyo, salir y decirle a tu vecino: Cristo te ama. Ayer si algo oían los vecinos que estaba haciendo era que decía: en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces lo dije? No sé, pero miren, si está dado de alta el muchacho y su hermano, es porque fue en el nombre de Jesús la sanidad. Y a nosotros no nos resta más que hacer lo mismo. El apóstol Pablo estaba anunciando a través de una carta que se estaba gozando con las noticias que había oído de sus hermanos y del que estaba al frente de la obra. Tú y yo debemos de hacer lo mismo, mi hermano. Hoy por hoy que siempre le decía al Señor: dame oportunidad de poder hacer ya algo para reiniciar toda esta obra que me has pedido. El día miércoles, si no mal recuerdo, recibo una llamada de un joven que luego algunos ya lo conocen. Ese joven antes era alcohólico y yo le decía a su esposa: tú ora por él, no tengas temor, conoce las verdades, conoces los principios, apégate a sus promesas. Y cuando le decía eso, estaba ahí mi esposa, pues yo creo que con ganas de abrazarla, porque lloraba esa mujer. Y ya tiene más de 11 años en el Señor, 10 de ministro, y abrió una obra nueva. Y me dice: pastor, lo estaba buscando porque quiero que comparta y luego que nos haga una cena de matrimonios. Y dije: espérame, si no estoy solo, tengo que ahí apoyarme acá. Pero el gozo era de que ya no era alcohólico, ya no está amarrado, sirve a Dios, ha libertado gente que no conozco y gente que se ha levantado para ministerios. Y me gozo porque cuando lo escuchas, sabes que permaneció fiel. Fiel. No lo he visto, o sea, todo ha sido una llamada, pero aquí es así como debe de correr el evangelio. Tú ya le hablaste a alguien y ese alguien ya llevó la palabra de donde es. Alguien llegó de Matehuala un día y mi esposa y yo estábamos pasando ahí por la carretera a Salinas y yo traía una Biblia Thompson gigante. Y me acuerdo que estaban los muchachos chicos. Y como estábamos esperando el camión, salió una y dijo: oiga, ¿puede venir a hacer una oración por alguien? Claro, ahí está dentro, sí, pásele. A mi esposa y a los niños los pusieron en una mesa con soda y con fritos. Y a mí me pasaron allá que ministrara a la muchacha. Bueno, era una señora joven. Y empecé. Desde A hasta la Z rápido. Terminó llorando, se arrepintió. Y me dijo: ahorita me regreso. Le dije: ¿a dónde? Vengo de Matehuala, me peleé con mi marido anoche, me corrió,
pero ahorita me regreso porque esto que me acabas de compartir se lo voy a compartir a él y quiero que conozca de Cristo. Ustedes creen que yo, oiga, déme la dirección. No, pues Dios la bendiga, ¿verdad? Y hasta la fecha no sé, pero yo sí sé que el Señor hizo algo ahí. Y es así como debe de correr el evangelio. El Colosas estaba siendo saturado con el evangelio a través de la iglesia. Y el creyente normal, voltea con el que está a tu derecha o a tu izquierda, dile, el creyente normal, tú eres un creyente normal, produce fruto. Así de fácil. Si nos vamos, ¿verdad?, con un creyente anormal, pues no produce fruto. Pero un creyente que es el que está orando, ayunando, intercediendo, clamando, leyendo la Biblia, meditando, Cristo te ama, y la otra persona le llega como una bomba y se arrepiente. Sí, así pasa, así de sencillo. Porque empieza a llevar fruto y su relación es un testimonio ante los demás. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, su testimonio ha llegado a todo el mundo. Y desde que el día que lo oyeron y lo conocieron de la gracia de Dios, en verdad, porque eso es lo que hoy por hoy la iglesia disfruta, en verdad, de la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia, mis hermanos, muy seguramente un servidor ya no estaría aquí. Y puedo contarles infinidad de incidencias donde Dios me ha guardado de perder la vida. Y por eso el verso 7 continúa, como lo habéis aprendido, ¿de quién? Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Alguien sabe qué significa Epafras? Viene del mismo nombre, es como el diminutivo de Epafrodito. Pero ¿y qué significa Epafrodito? Ahí se los debo de tarea. No se crean. Es apreciable, es simpático. Ese era el Epafras, pastor o líder de la iglesia de Colosas. A lo mejor no tenemos un retrato, pero si lo tuviéramos, estaría con la sonrisa abierta, ¿verdad? Porque apenas lo veían y dice que era simpático y apreciable. Así que los pastores deben ser simpáticos y apreciables. Amén, Alex. No era judío, de hecho su nombre es, induce, ¿verdad?, a la mitología griega, pero sin embargo, lo que se oye de este pastor, su fidelidad a Dios, su testimonio a la obra. Y pues en este momento, ¿verdad?, el pastor de la congregación de Colosas está leyendo esa carta y ve su nombre, imagínense el gozo. Y más gozo, ¿verdad?, cuando recibes la corona de vida ya en la eternidad. Amén. Por eso debemos de ser fuertes y permanecer fieles a nuestro Dios. Hay que saber y hablar lo correcto de los consiervos. Si alguien te insta a estar hablando mal de un pastor, dile, vamos a dar cuenta de eso, tú y yo. Gloria a Dios. Ay, yo pensé que ya me estaban espantando. Un amén por lo menos me salvó. Lo voy a decir otra vez. Debemos de tener cuidado cuando tú y yo hablamos o cuando alguien te invita a hablar mal de un pastor. Si un pastor está haciendo algo indebido o un ministro está haciendo algo indebido, ¿tú crees que no va a haber un juicio? Gálatas 6:7, ¿qué dice? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también. Y eso pasa aquí. Pasa aquí y la repercusión se ve en la eternidad, si es salvo o no, porque algo es cierto, el Señor cumple lo que está escrito en la palabra. Y eso es para la iglesia, para que nosotros caminemos en amor y sabiendo, ¿verdad?, no también ser un adulador. Siendo sincero, tenemos que saber reconocer lo que Dios ha hecho a través de la vida de mi hermano Pepe, lo que Dios ha hecho a través de la vida de mi hermana Jacqueline, y así, sin adulación. Nada más decir gloria a Dios por su vida, hermana. Ahora aquí hay clases bíblicas, hay una unción, hay una gloria que se siente y no otras cosas, ¿verdad?, que antes se hacían. Pero
Eso lo tenían en común el pueblo ahí de Dios en la iglesia de Colosas. Y por ello el apóstol Pablo estaba gozoso, alegre. Tú y yo debemos estar alegres de estar aquí hoy y no abajo de un cobertor con chocolatito y un panecito. Estamos haciendo lo correcto. Ya cuando llegues puedes hacer eso, pero ahorita no. Ahorita es tiempo de tomar el alimento espiritual. Y Dios está viendo tu corazón, tu actitud de estar aquí en la casa de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que la acción del Espíritu Santo obraba en esta iglesia. Y no vamos a tocar más que estos 14 versículos. Imagínate toda la carta. Aparece más de 40 veces una palabra que es sabiduría. Y yo pienso que el apóstol Pablo estaba interesado en que ellos manifestaran la sabiduría de Dios en un pueblo que se estaba llenando de cosas vanas. Los gnósticos. Si tú estudias los gnósticos en casa, te darás cuenta que están más chuecos que una escuadra. Por eso el Espíritu Santo estaba tomando una acción y el pueblo, la iglesia ahí, ellos estaban de una manera naturalita, reflejando el amor de Dios. A mí me da mucho gusto, ¿verdad? Como la otra vez que alguien donó así, no porque lo quiera que vuelva a pasar, o sea, pero donaron tamalitos y ya nos íbamos, no se vayan, gloria a Dios. Y al día siguiente hubo pastel, el domingo siguiente hubo pastel y así, ¿verdad? Entonces, un amor que se siente y se agradece a Dios porque somos el pueblo de Dios. Somos el cuerpo, ¿verdad? Que forma la iglesia de Dios. Y debemos de ser instruidos en ese conocimiento que se nos brinda también. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Una cosa es que tú recibas aquí una enseñanza, que tomes un curso a través de algún medio, pero otra cosa es que también tú te instruyas en casa. Yo me recuerdo hace años, salíamos de una organización grande y oí a alguien después que también salió y decía, es que yo ahí no aprendí nunca nada. Y yo me quedé sorprendido porque duró él 6 años. Nosotros, mi esposa y yo duramos, bueno, yo duré 11 años ahí, pero mi esposa también se sorprendió porque decía, 6 años sin aprender nada. ¿Cómo puedes estar 6 años en un lugar sin aprender nada? ¿Verdad que es falso? Así como el programa. Porque es muy cierto que cuando tú te sientas a escuchar una predicación, aprendes algo nuevo. Pero si tu corazón andaba en otra parte y tu mente andaba taciturna, no vas a aprender nunca nada. Pero aprendemos cuando estamos direccionados por Dios, queriendo retener la verdad certera a nuestra vida, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Aquí la palabra esta que vamos a pasar al siguiente, en el 9 vamos a brincarnos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios Padre, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí la palabra inteligencia viene con una connotación que es todavía mejor, que es epignosis, un conocimiento superior. Así como se escucha epignosis. Y como les decía hace un momento, aparece 40 veces en esta epístola a los colosenses. Por eso el apóstol Pablo limitaba a los gnósticos, pero le decía a la iglesia, y ustedes también limítense a que si tienen ese conocimiento, sujétenlo a la voluntad de Dios. Hagan lo que Él quiere que hagan. Porque es así como se logra llegar a tener esa comprensión espiritual de las cosas que estamos viviendo. Si tú estás pasando por alguna tribulación, no debes de cuestionar a Dios, simplemente pregúntale, ¿qué quieres que aprenda de esto? Señor, ayúdame a comprender o enséñame qué quieres que yo aprenda de todo esto que estoy viviendo o enfrentando. Porque todos pasamos por pruebas. Algunas no tan agradables, algunas fuertes, pero sin embargo, si te soy sincero, siempre hay un propósito, que fue el versículo que te dije al inicio. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Eso lo tomé yo para mí. Tú tienes que tomarlo para ti.
Aquí los gnósticos que eran los herejes de esa ciudad, se jactaban de tener ese conocimiento superior. Pero fíjense qué curioso, ellos mismos no eran ni salvos de sí mismos. Sin embargo, la iglesia tenía que mostrar un conocimiento que les ayudaba a amarlos y hacerles entender que eran salvos por la obra que había hecho Cristo en la cruz. Pero a veces esa gente no le cabe en su corazón a alguien que falleció y que luego se levantó de entre los muertos, ahora ofrezca salvación. El enemigo así ha engañado a mucha gente. La tradición todavía tienen a un Cristo ahí crucificado, porque para ellos así lo enseñaron, pero eso es antibíblico y es diabólico. ¿Dónde está Cristo? ¿Quién lo dice? Gabriel Ramírez. Lo dice la palabra. Está ahí intercediendo por ti y por mí. Él ya venció la muerte, Él ya tiene un cuerpo glorificado, Él viene por una iglesia santa y Él quiere que le abras las puertas de tu corazón. Amén. Yo cuando entendí esto, mis hermanos, a lo que voy es que me sorprendía y se lo contaba a este hombre que oró por mí y me dice, yo me creía muy devoto católico y le dijo a su esposa, tú no te vayas a meter con mi religión y yo no me voy a meter con la tuya. Pero cuando dice que por el testimonio de su esposa se convirtió, empezó a leer la Biblia y me dijo, yo no sabía si reír o llorar. ¿Por qué dice tantas cosas que no entendía ni comprendía? Y me lo dijo varias veces, no sabía si reír o llorar. Le dije, es que te estaba llegando la verdad y la tenías que tomar despacio. Te estaba sorprendiendo de que viviste engañado, pero ahora es el tiempo. Y es el tiempo ahorita, le decía a este hombre. Por eso debemos de saber que si Dios nos ha llamado, ¿es para qué, hermanos? Para hacer su voluntad. Tú y yo deseáramos cada día hacer la voluntad de Dios. Abrir los ojos y decirle, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad en la escuela, en el trabajo, en mi casa, en la calle, donde quiera que esté. Porque si tú y yo hacemos nuestra voluntad, vamos a pagar muy caro eso. Y los gnósticos no entendían eso. Los gnósticos querían vivir con la fantasía solamente de un conocimiento fácil. El agradar a Dios significa que estamos queriendo rendirnos como ahorita, ¿verdad? Tener ese sentir de que tuvo Cristo nuestro Señor de humildad. Y ya no nos vamos a andar inclinando ante los hombres o ante el mundo complaciéndole. Un día estábamos en una fiesta de niños y ¿qué creen? Querían que cantara la del Sirenito y me quedé callado y mis hijas así como que, ¿qué andas haciendo ahí? Pues me pasaron, ¿verdad? Pero y tú y yo sabemos que eso, está muy satanizado. Sin embargo, así está el mundo, se sorprende porque no corres con él. Un día pasaron a mis hijos también, niños, y querían que hicieran ahí una bailada ahí. No, no bailaron. Ustedes sálganse porque no bailan. O sea, se sorprende el mundo porque no vas con ellos. ¿Sí me explico? Ah, no, déjame ahorita me desconvierto y aquí bailo, ¿verdad? No pasa nada. Cuidado, hermanos, eso no pasa. El verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, este es uno de los quintos o la quinta petición que el apóstol Pablo hace en oración. Pedir por la fortaleza y pedir por el poder de Dios, que esto lo produce el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Aquellos creyentes tendrían que ser fortalecidos en todo sentido, y esto para poder perseverar con paciencia y con toda alegría. A veces tú le hablas, ¿verdad?, a alguien y ¿cómo estás? Y luego no es cristiano. Espero que así los cristianos no hablen. Pues ahí la llevo. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Pues más o menos. ¿Cómo dices tú, hermano, cuando te preguntan cómo estás? No, Juan, bendecido y en victoria. No importa que no sea creyente.
Porque la gente debe de saber que tú tienes algo diferente que él no tiene. Amén. Porque si hablamos igual que ellos, ¿cuál es la diferencia? Hasta se van a sorprender, ¿verdad? Ahí hablé el día de ayer con el coordinador y le dije, no es la empresa, no es la sociedad que me llama. Dios está haciendo un llamado, así que téngalo por seguro que me voy. Pero usted sabe que es Dios. Y se quedaba callado, ¿por qué? Porque su esposa es cristiana y porque él no se ha rendido bien, pero ya sabe a lo que me dedico. Entonces tenemos que hablar un lenguaje que ellos sepan que somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos fortalecidos. De hecho, ahí la palabra siempre me gusta, ¿verdad? Y mi esposa me hace hincapié, dila correctamente. A ver, longanimidad, ¿quién sabe el significado de esa palabra? Es fortaleza para las tribulaciones. Si tú lo buscas en el diccionario, el apóstol Pablo les está diciendo que tengan paciencia y fortaleza para las tribulaciones. Que tengas ese aspecto de conocimiento, cómo vas a vencer las pruebas. Pastor, es que iba a la iglesia y se me ponchó una llanta y no fui. Pues repórtese con el pastor y póngase ahí en videollamada o algo, ¿verdad? No pierda la bendición. No va a ser como un baterista que no llegó. Oye, estuve marque y marque y nunca llegaste. Pastor, es que el celular se fue caminando hasta llegar a los pies y ahí estaba vibrando, estaba en vibrador, pero nunca lo sentí. ¿Ah, sí? Sí. Y luego, tengo vida social, pastor. Pues se me queda usted con su vida social y con su celular descompuesto, ahí sentadito. Ya no va a tocar. No hay longanimidad, no hay responsabilidad. Cuando tú y yo tenemos el deseo de obrar a favor de las cosas de Dios, hacemos hasta lo que no, ¿verdad? ¿Para qué? Para agradar al que nos llamó. Pero si el pastor Alex agarra la onda, él me aguanta, él sabe, es raza el hermano Alex. Cuidado, hermanos. Por eso habla el apóstol Pablo y les está diciendo, ustedes son fortalecidos, ustedes saben lo que a Dios le agrada y por ello mismo ruego que tengan paciencia, esa palabra longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esas oraciones de gratitud del apóstol Pablo a mí me impresiona porque él estaba diciendo, mira, hasta el más pequeño de la congregación es apto para hacer lo que se le pida. Y no porque esté grande. Un día estábamos, Alex sabía y Pepe, de ese peso de las tarimas, mi hijo, ¿verdad? Esto no, esto estaba chiquillo. Pero cuando subíamos las tarimas pesadas, un día en Santa Catarina yo estaba recibiéndolas ahí arriba del camión y vi un señor cansado, delgado, muy desnutrido y él estaba pujando, subiendo una tarima y lo iba a quitar. Usted no se me va a lastimar, pero sentí dentro de mi corazón que no le dijera nada porque estaba haciendo algo que él quería hacerlo con agradecimiento. Apto para toda buena obra. Por eso el apóstol Pablo está orando para que tú y yo seamos aptos también para participar de la herencia de los santos en luz. Esa herencia la podemos disfrutar ya hoy y en la eternidad. No tenemos que llegar al cielo como para decir, Señor, es que esta promesa, ¿por qué no la sentí? Tú y yo podemos experimentar la presencia de Dios a donde quiera que estemos y vayamos. Su poder y su amor. Y Dios lo hizo todo para nuestro bien. Por eso precisamente el título es, si nuestro Señor Jesús, todo lo que hizo en los evangelios que se nos narra, lo que narra el apóstol Pablo en las epístolas, lo que se dice en la conclusión del Apocalipsis, ya lo hizo todo. Entonces, ¿y la iglesia qué está haciendo al respecto? ¿Qué estamos viviendo? ¿De qué manera estamos viviendo? Nos instruye, hablando ya del siguiente versículo, ¿verdad? Con gozo, dando gracias a Dios y Padre. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo.
Si ya nos instruyó y nos capacitó y nos dirige, ahora nos está diciendo que también nos guía a cumplir con lo que Él nos encomienda. La palabra nos dice en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Estos son hijos de Dios. No te guía el Face, no te guía el Google Maps, te guía ¿quién? El Espíritu Santo. Cada momento. Y así como dice mi esposa, ¿verdad? Ayer salí todo así como adormilado, pero sí corrí, porque yo sí sentí como algo de gravedad, pero yo sabía que era Dios el que quería hacer algo. Amén. Entonces, cuando Dios te llame, mi hermano, no tengas temor. O a ti, mi hermana. Todos estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. No importa si no te gustaban las parrandas, no importa si estabas ahí nada más adentro de tu casita tejiendo, no importa, éramos pecadores. Y destituidos de la ¿qué? De la gloria de Dios. Sin embargo, por su amor y por su bondad, Él nos reconcilió y nos dio la potestad, ¿verdad? Como dice aquí, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En otra de las epístolas dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Yo he evangelizado a un hombre que él concurría a los mismos bares que yo iba, pero él no quiere nada con el Señor. Sí, me sorprendí yo también porque dije, es un año menor que yo y pienso, Señor, él ya escuchó y sabe. Y si no quiere, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso tenemos que estar apercibidos y cuidadosos. Ayer le decía a una persona, antes también de que bajara, porque ya me estaba despidiendo de todos, y le decía, si aquí en la tierra la gente no quiere leer la Biblia, hablar de Dios, evangelizar, conocer a Dios, al final de su vida se le va a conceder la misma petición, una eternidad sin Dios. Y como que se quedaba así pensando, ah, caray, porque todos queremos, ¿verdad?, ir a la eternidad con Dios, pero es aquí en la vida donde en este planeta donde estamos, ¿qué? Buscando el agradarle a Él, no ya muertos. Mientras que hay vida, siempre va a haber esperanza para el arrepentimiento. Entonces, uno puede darle oportunidad a que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón y que siga dando ese testimonio. Y el verso 14 pues ya nos dice que ahora somos trasladados de un perdón a un perdón inmenso, ¿verdad? Ya fueron olvidados nuestros pecados. La palabra redención es apolotrosis, que quiere decir que pone en libertad al que estaba esclavizado. ¿Has sentido un animalito que está amarrado y cuando lo liberas, cómo se siente? Que se va corriendo o se queda, ¿verdad? Y te empieza ahí a acariciar. ¿Por qué? Porque está contento de que lo has librado. Bueno, aquí nosotros somos agradecidos porque Él pagó el precio para librarnos de la esclavitud y darnos vida. Ustedes, hermanos, y juntamente mi esposa no quieren saber cómo yo era antes. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Amén. Y todas esas cosas, todas fueron quitadas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Entonces, si el apóstol Pablo les está diciendo en este pequeño fragmento cómo la iglesia se está y se requiere que se levante para testimonio, porque saben cómo deben de vivir, saben cómo deben de hacer las cosas, saben cómo deben de realizar su vida cristiana con su esposa, con sus hijos, con su vecino, en el trabajo. ¿Y si no lo estamos haciendo? ¿Y si no lo estamos haciendo? ¿Qué pasará?
Dicen comentarios a veces a nuestras espaldas o a veces enfrente de nosotros. ¿Cómo respondemos a esos comentarios? Ayer me despedía de un muchacho que pues tiene ahí confundido, ¿verdad? Su género. Sin embargo, siempre nos tratamos con decoro. Le dije, yo me retiro, así que ahí tiene mi número, lo que se ofrezca. Y alguien hizo un comentario. ¿Cómo nos quedamos ante ese comentario? Tenemos que ser sabios, hermanos, y no dejarnos guiar por la corriente. Porque el testimonio que pudimos haber dado lo podemos perder si reaccionamos mal. Dios es bueno. Dios es bueno y si tú has sido luz, sigue siendo luz. A donde quiera que vayas, va a venir la recompensa. Dios te dio vida eterna. Y una de las cosas que nos favorece es que siempre estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo es que estamos? Él nos ve. Él sabe si eres de ojo alegre. Yo no sabía esa frase, hasta ahí la aprendí. Es que aquí hay un operador, así, que es de ojo alegre. ¡Ay, caray! ¿Cómo ve, Jacqueline? Esas frases que uno aprende allá. Y uno tiene que saber decir, no, pues no todos los operadores son igual, ¿verdad? Dios nos ha llamado para poder ser luz. Porque ya todo lo hizo. Haz de cuenta que llegas a donde la fiesta ya está iniciada, ya hay grupo, ya hay banquete, ya hay gente que está amenizando, ya hay gente que está ordenando, nada más faltaba que te sentaras y disfrutaras. Si has llegado a fiestas así, yo también, y se siente bien padre, ¿a poco no? Pero si llegas y no están las mesas servidas, o sea que esté ahí algo de botana o algo, y llega alguien corriendo con una bolsa de pan todo aplastado y tú ves, ese es el pan que me voy a y ya es bien tarde. Una vez me dijo una chica que llegó tarde al templo porque sirvieron a las 3 de la mañana la cena. Le dije, no, mija, ¿para qué te sacrificas? Vete a dormir y te hubieras venido a la iglesia temprano. Y estábamos ahí en la mesa viendo todo el desorden y el que me invitó me dijo, te invito a unos burritos, vámonos. Nos salimos porque no estaba nada organizado. Pero cuando Dios ha hecho todo en tu vida para que le conozcas, para que aprendas, para que crezcas, tengas seguridad, poder en el Espíritu Santo y una gran gama de bendiciones, ¿por qué lo voy a desperdiciar? El apóstol Pablo les está diciendo, Colosenses, todo esto, por eso me alegro que ustedes lo tienen y lo están haciendo. No necesito testigos. Epafras es un testigo. Tanto lo aman a él, ¿por qué? Porque es un hombre que ha estado ahí enfrente de la obra y ha traído fruto. Y la iglesia debería ser igual que su pastor. Gloria a Dios. Y ahora no me dejaron sin amenes, sino ahorita mandamos ahí unos amenes al 8 a ver si nos los venden. El cual nos ha librado, hermanos, de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado principalmente a mí. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. Y si hemos tenido esa redención por su sangre, es que Él nos ama. Su sangre es poderosa, su sangre nos limpia. Si algo el Señor quiere obrar en tu vida, es quitarte toda esa pesadumbre que traes, todas esas penas, amarguras, todas esas tristezas que te distraen fácilmente, ¿verdad?, de su verdadera voluntad. Y Dios nos encamina a esos senderos de luz. Por eso he estado hablando también, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la luz. Salmo 36:9, con esto concluyo. Salmo 36:9. Hay un canto que así va, ¿verdad? Porque eso lo menciona. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos. Cualquiera diría, esto es un pleonasmo. Y no es cierto. Se oye como un pleonasmo, pero cuando tú conoces la luz de Dios y sabes que su luz resplandece, ha llegado la luz a esas tinieblas que antes teníamos y nos ayuda a caminar en esta tierra y en la eternidad. Hace poco nos falleció una hermana amada allá en Allende y dice que tomaba la mano de su nieta. Y ya cuando estaba ella agonizando le decía, mija, aquí estás, aquí estoy, abuelita.
Y pasaba media hora y otra vez, mija, aquí estás. Aquí estoy, abuelita. Pero ella sabía dónde iba. Ya nada más le faltaba dar el último aliento. Pero ella quería seguir sintiendo, ¿verdad?, quién estaba ahí con ella. ¿Por qué? Porque dice aquí en otra versión, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Tú y yo necesitamos ver a Dios en nuestra vida. ¿Y qué espera Él de nosotros? La iglesia de Colosas fue una iglesia que impactó y seguirá impactando con lo que se describió para ella. ¿Qué está pasando aquí en Casas Geo? Tú y yo necesitamos seguir impactando. Y no porque lo diga yo, hermanos, son los últimos tiempos. Que más gente, te aseguro que hay gente que ahorita está llorando, está triste, está deprimida y no sabe qué hacer en lugar de estar aquí. Pero no lo saben, porque tú y yo somos luz, vamos a ir a alcanzarlos. Nunca pensé, ¿verdad?, o pasó por mi mente que aquí iba a ir una congregación. Si me lo habían dicho hace, ¿qué?, 19 años. Sin embargo, Dios, gloria a Dios, me decía ya que empieza algo, Gabriel, y yo, pues ¿cómo? ¿Dónde? Dios obró para que ahora se levantara aquí una Grey que ha permanecido y que ha glorificado a Dios. Así que, hermanos, si te ubicas y te identificas con estos hermanos de Colosenses, dile, Señor, aquí estoy. Pero si tú dices, me falta recorrido, Señor, también, aquí estamos. No somos perfectos, estamos deseando caminar. Pero si tú bajas la guardia y por culpa de algún problema, alguna situación, te olvidaste de lo que Dios espera de ti, no va a ser justificable eso. No va a ser ni siquiera razonable para el que se lo cuentes. Mejor quédate callado, no cuentes eso. Pero cuando tú y yo le decimos, Señor, gloria a Dios porque tú me llamaste y hemos aprendido y mi vida ahora es una vida de salvación, una vida de testimonio, gloria a Dios. ¿Saben que este muchacho, cuando él era cristiano y se había apartado y se había vuelto alcohólico, pero ahora que regresó y que es pastor, te aseguro que él ya no da marcha atrás, como tú y yo, ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Sin embargo, antes pasaba así ebrio de frente de mí y como que con ganas de golpearme, yo, pues aquí estoy, ¿verdad? Golpéame. Pero ahora me invita a predicar y yo le digo, gloria a Dios por la vida de este hombre, como gloria a Dios por la vida tuya, hermano. Si tú quieres vivir como vivió la iglesia de Colosas, ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a decirle, gracias, bendito Dios. Yo creo que a estas alturas siempre debemos de aprender a retener la verdad que nos liberta, la verdad que nos ayuda a vivir en armonía con Dios. Ahí en tu lugar dile, Señor, no permitas que los afanes de esta vida me aparten de tu voluntad. Así como el apóstol Pablo estaba contento de hablar de esta epístola a la iglesia, que nosotros, Señor, también hagamos sentir tu corazón contento, el del pastor también titular, al saber que estamos viviendo apasionadamente por ti, mi Dios, disfrutando cada momento, cada uno de estos días que nos das de vida dentro de lo que tú quieres que hagamos. Pero también dile ahí, si te he fallado, Señor, perdóname. Si no he hecho lo que tú esperabas de mí, o me he acobardado, o pienso que es muy penoso hacer lo que debería de ser, perdóname, Señor. Hoy es el tiempo que te levantes y que le digas, gracias, Señor. Ebenezer, porque hasta aquí tú me has ayudado, pero queremos seguir adelante. Así como clamaba aquel hombre que quedó al frente de tu pueblo, Josué. Señor, si tu presencia, y también Moisés, si tu presencia no ir con nosotros, no nos muevas. Pero si tú vas con nosotros, a donde quiera que vayamos, iremos. Y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, cada familia aquí representada. Sé que hay luchas y pruebas que están enfrentando, que están viviendo a diario, pero no están solos, no están solas. Dale la gracia, la sabiduría, dales el conocimiento para que se levanten y que puedan enfrentar lo que el enemigo les quiera poner como prueba.
pero no solo, Señor, sino con tu Santo Espíritu. Mujeres, hombres que están pasando por situaciones difíciles, tú no los dejas solos, Señor. Tú estás con ellos. Es tu promesa que estarías con nosotros todos los días. Y te doy a ti la gloria, la alabanza por lo que has formado en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ministra, Señor, sus vidas. Tú ya lo hiciste todo, Señor. Tú ya lo hiciste para que nosotros solamente disfrutemos, pero también para que lo sigamos valorando y poniendo en práctica todo lo que hemos recibido de ti. Te glorifico y te doy gracias, bendito Dios. Sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros para poder hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.